Durante la dictadura del general Franco se crearon en España cerca de 300 pueblos nuevos. Este proyecto de colonización interior afectó a unas 50.000 familias. El Instituto Nacional de Colonización perseguía lo siguiente. Nuestro fin es dar tierra a los campesinos, crear un hombre nuevo, el hombre fascista, antiurbano y antiobrero, ligado a la tierra y devoto al régimen, del cual es deudor de todo, casa, tierra, trabajo, bajo el control del partido. En el año 2008, los autores de esta película visitan uno de estos pueblos. ¿Qué esquina es esta de Llanos? Yo vivía en la Plaza del Caudillo, en Llanos del Caudillo, Plaza del Caudillo. Allí hemos vivido 38 años. Yo vivo en Llanos del Caudillo, sé lo que este señor ha hecho por mí y lo que demás es, ¿sabes? Lo que el mal y el bien que haya hecho fuera, yo tengo que apreciar lo que ha hecho por mi pueblo, Pero lo poco que sé, creo que Hitler no creo que sea comparable. Te digo no creo, vamos, no sé hasta qué punto puede ser comparable con Franco, ¿no? ¿Qué voy a recordar? Porque Franco se murió y tenía que haber durado otros 100 años más. Del mismo modo, el agua que estos embalses proporcionan debe ser eficazmente distribuida para su mejor aprovechamiento y su rendimiento máximo. Y han de ser calculadas las redes de distribución, proyectarse los nuevos pueblos y caminos, estudiar las tierras y preparar la enseñanza de los futuros regantes. Surge así el proyecto general de una nueva zona, labor de conjunto y colaboración de técnicas, y el Instituto Nacional de Colonización que lo redacta lo convierte en firme realidad para que España esté pronto preparada. Estos son proyectos. Este es un proyecto del pueblo. Es el proyecto de centro cívico. 82 viviendas de colonos y 24 de obreros agrícolas. El sector primero de la Mancha de Ciudad Real. Presupuestos. Es lo que nos has dicho ahí en el ayuntamiento, muy bonito. Es como haber encontrado... Sí, es la historia de un pueblo sin historia. Esta es nuestra historia. El pueblo costó 13.478.589 pesetas con 31 céntimos. Santiago, ¿qué fue lo que descubristeis? O bueno, cuéntanos la historia de este descubrimiento. Bueno, pues iniciamos un taller de especialización profesional en lo que había sido el vivero forestal, que se nos había cedido hacía poco, y en lo que era el gallinero de aquel vivero forestal, pues apareció un montón de documentación. Hay documentos de todo tipo, desde
desde los finales de los 50, con cosas sorprendentes, cosas que nos imaginábamos, que en principio podríamos decir que sabíamos, pero que jamás pudimos demostrar porque documentalmente no podíamos, no teníamos ningún documento en que basarnos, pero sí que las sabíamos. Y esto ha supuesto pues ver las puertas abiertas ante un problema que existió durante esos años y que fue la realidad de la avenida a Llanos de todos los colonos que vinieron entonces y que, repito, hasta ahora no podíamos demostrar. A todos los labradores interesados se les entregará una casa, una yunta de vacas y 6 hectáreas de tierra. A cambio, deberán trabajar la tierra durante 15 años y entregar el 51% de la cosecha recogida. Ocho de Mestanza, fuimos los primeros. Luego empezaron a llegar otro día, hasta 25, unos de Gamasilla, otros de Alamillo, que fueron los Gemar, y algunos de Tomelloso. Venga, vamos. Llegamos aquí, nos dieron la llave, esta es su vivienda. Venga. A vivir aquí no se podía entrar, porque estaba esto unos barrancos, cepas por todos sitios de las viñas, porque esto era viña, todo el pueblo era viña. Y la casa sin puertas, sin ventanas, nada. Ahora aquí es la vivienda que tienen ustedes. Entonces nos dieron 2 vacas a cada uno y una carreta de esas para 4. Y yo que no había visto en mi vida un toro y me arrean 2 vacas de aquellas, bueno. Es saliendo para el trabajo. Y claro, esto se ve que era el colono y su mujer. El 21 de abril llegamos aquí. Ajá. Eso sí me acuerdo. Tenía yo 26 años. Yo 27. Vaya leche, pero que no conocemos a ninguno de estos. Nadie. Mira, qué cara de hambre teníamos. Madre mía. Qué ropaje, qué albarcas. Sí. Sí. Se vino muy mal. Que aquí tengamos que sacar para vivir, porque esto había que preguntarse lo que esto nos tenga que dar para vivir, porque era ya un pedragal. ¿No se sintió desmoralizado? Nunca, jamás. Yo vi que aquello podía ser un vergel. Mira. Pero claro, te entregan una yunta de vacas y esta es tu parcela. Hay que tener moral. Pero claro, tenés que pasar también al año 55. ¿Cómo estaban las circunstancias en el año 55? 1955. España sufre desde hace 16 años una dictadura dirigida por el caudillo Franco. Cada 1 de abril se celebra la victoria de las tropas fascistas sobre la democracia. La situación económica es nefasta. El número de jornaleros y analfabetos es uno de los más altos de Europa. El intento de hacer de España un Estado autárquico agrario ha fallado. La población sufre una feroz represión. Entre 1939 y 1945 se ejecuta a unas 50.000 personas. Cientos de miles son enviados a campos de concentración, torturados, encarcelados o realizan trabajos forzados por haber luchado contra el golpe militar del 36, haber pertenecido a un sindicato, a un partido o a un ayuntamiento democrático. Quien puede, abandona el país. Las conquistas de la Segunda República
como jornada laboral de 8 horas, seguridad social, escolarización universal, derechos de la mujer, Estado de Derecho, autonomía de las regiones y la muy necesaria reforma agraria, características de una democracia moderna, son abolidas. A los pequeños campesinos se les quita de nuevo la tierra y se devuelve a los grandes terratenientes. Se crea el Instituto Nacional de Colonización en el año 39, que va a ser el organismo con más poder dentro de la política agraria franquista. El franquismo no inventa nada, simplemente toma, por un lado, de la experiencia española, realizaciones que ya se estaban, como la Ley 32 de la Republicana, de Prieto, y luego de experiencias internacionales, sobre todo la experiencia de la bonífica italiana. Ya en el contexto de la Guerra Fría, de enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo, España adquiere una importancia política para Estados Unidos, sobre todo importante porque el enemigo principal es el comunismo, y en segundo lugar es el hecho de que haya democracia, no, o que haya un sistema dictatorial de corte fascista en España. Es más importante Franco como aliado que como fascista, ¿no? Y Estados Unidos reconoce al régimen, viene Eisenhower, que es el abrazo oficial de Estados Unidos, y empieza con, aunque España no se fue beneficiaria del Plan Marshall, pero había otros sistemas de ayuda americana que permite pues, la adquisición a través de ayudas, tanto en subvenciones como en préstamos especiales, la adquisición de bienes de equipo para la industrialización y gran parte de la maquinaria necesaria para las grandes obras de infraestructura, ¿no? Que uno de los destinos va a ser las zonas de colonización. Compramos los colchones de lana y los cambiamos por flex, picolín y espuma, abonando la diferencia. Atención, señoras, nuestro camión está cargado de colchones de las mejores marcas del mercado a precios directos de fábrica. Venir a un pueblo nuevo, entonces era totalmente nuevo, donde curiosamente no había que sacar el agua del pozo, sino que había agua potable. Uy, mira, ¿qué es eso? Yo qué sé. Mira, ¿ves? ¿No ves que es un grifo? ¿No lo has visto nunca? La primera impresión fue buena, el tema fue surgiendo después, cuando fuimos viviendo día a día la realidad en la que, bueno, pues aquel paraíso que nos habían vendido, pues poco a poco se iba deteriorando, iba desapareciendo de nuestra mente, porque veíamos que la realidad era totalmente distinta. El régimen lo que hizo fue adornar todo eso con una retórica excesiva acerca de las propiedades del campesino español, de la raza, como que muy propio del nazismo y del fascismo también, de donde estaban las reservas morales y las virtudes raciales, ¿no? de la patria, ¿no? Y luego, bueno, se ve muy interesante también en los mecanismos de selección de los colonos. Tenían que tener un certificado de buenas costumbres, de certificado de aptitudes morales. Por lo tanto, todos aquellos que tenían antecedentes políticos republicanos, pues eran relegados para asegurarse que se crearían comunidades pues, católicas, buenos católicos y buenos nacionalistas, ¿no? Que el alcalde en el régimen de Franco era el jefe local del movimiento, es decir, del partido único.
oficial, que primero fue Falange y luego fue el Movimiento Nacional. La Falange, o Partido Único, copia de las organizaciones fascistas alemana e italiana, es una de las columnas del régimen junto con el ejército y la Iglesia. Y fue responsable durante la Guerra Civil de innumerables asesinatos. Manzanares, por alguna razón, sugiere que usted sea el alcalde. ¿Por qué? No lo sé, de Manzanares no lo conocía a nadie. Sea por mi historial, porque claro, mi historial, en hombres de ellos, de un pueblo pequeño, se puede saber. Cada español debía presentar un informe en el que aparecía en qué bando había luchado. Juan Aranda había luchado en el bando fascista. En este informe se le describe como excombatiente de la Guerra de Liberación y adicto a la causa nacional. A mí el que me convence es José María del Moral, que fue el primer gobernador, porque Utrera fue a darme la posesión. ¿Recuerda la ceremonia de entrega del bastón a Juan Aranda? Pues yo no, eso no lo recuerdo. Eso eran pues actos a los cuales yo prestaba una mínima atención, pero eso no lo recuerdo exactamente. El gobernador civil tenía unas competencias extraordinarias. Lo era todo, o sea que realmente tenía una fuerza de autoridad delegada extraordinaria. O sea, digamos que era el representante directo del régimen en Del cada régimen, provincia. sí. Yo siempre le decía a Franco, yo estoy sirviendo al movimiento, pero no renuncio a mi condición falangista. Es decir, yo nací siendo falangista con 9 años y moriré siendo falangista cuando Dios quiera. La Iglesia Católica es, después de Falange, el segundo gran pilar de la dictadura. Enemiga de la democracia y temerosa de perder sus privilegios y tierras, apoyó el golpe militar de 1936, al que definió como cruzada contra los infieles. ¿Cuándo llega usted a Llanos? ¿Cuándo? Llega usted a Llanos. Me llegó el destino a Llanos del Caudillo, pues seguramente sería 1 de junio, porque el día 15 de junio fue cuando el señor obispo bendijo la parroquia, la iglesia de Nuestra Señora de los Llanos. Terminamos la misa, comimos con el director general y con las autoridades que vinieron, tanto civiles como del Instituto Nacional de Colonización. Tanto el pueblo de Llanos del Caudillo como yo, por ser el primer pueblo que estrenaba, pues la emoción y la alegría pues era inmensa dentro de mí. Yo me hacía uno más como ellos, justamente para atraerlos, hurgar y meter el alma y meter a Cristo y enseñarles un poquito, pues tenía que ser así. Mi manera de como misionero sería hacer uno de tantos y hacerlo así, ¿no? Mira aquí cómo vienen los jefes con el coche, a ver obras o a ver algo. Claro. Esta ropa que se ven aquí estos señores no la teníamos nosotros. Estos vienen mejor vestidos. Era mi primer destino al Instituto Nacional de Colonización. ¿Era pasión profesional o era más bien tradición Pues de la familia? tradición. Mi padre también era ingeniero agrónomo y estaba en el Instituto Nacional de Colonización también y a mí me gustaba ese tipo de trabajo tan directamente en contacto con el agricultor y con las obras de riego, y en fin, eso me había gustado el verlo en la actividad de mi padre. Según su criterio, ¿por qué cree usted que se construye Llanos del Caudillo en el lugar en el que se construye? Como ingeniero Bueno, agrónomo, o sea, ¿cuáles son bueno los la razón es que se detectó que había una riqueza de aguas subterráneas y entonces efectivamente se hicieron unos pozos de investigación, de tanteo, y al ver que efectivamente había ese otro acuífero, pues se puso en explotación. Aquí los canales estos que se ven, a tope todo llenos de agua, había mucha agua, mucha. Hasta eso se ha acabado ya. Ya hay 4 pozos con agua, los demás no tienen ninguno. Había un pozo, que era el 101, que es el que salió ahí, que era el único que estaba a presión, y se decía, técnicamente, que teníamos 20 litros de agua por segundo.
Aquí nos hacían la vida imposible, los jefes que teníamos. Nos hacían de sembrar las judías blancas aquí. Ahora, a últimos de julio, el maíz siguen de las mismas. Y un año que no cogemos nada, otro año que tampoco, otro que tampoco. Y claro, y eso dijimos, así no podemos tirar aquí. Y muchas injusticias que han hecho aquí. Muchas cosas muy malas y muy feas. Yo mismo discutí con el ingeniero que teníamos aquí, discutí un día. No discutir, sino que yo no me parecía bien las órdenes que tenían y yo había venido aquí de colono a tratar de trabajar en una parcela, más chica o más grande como fuera. Y nombraban 4 todos los días para hacer servicios de... Un día me mandan a mí a limpiar una cuneta, la cuneta esta de la carretera, a limpiar una cuneta, a quitar hierba. Y digo, pero yo he venido aquí de caminero. Y por aquello me pusieron 4 faltas. Y porque yo me negué a hacer aquel trabajo. Eso era como antes, eran amos. Sí, sí, peor. Esto yo decía que era un campo de reconcentración. Pues aquí no podíamos despegar el pico ninguno, ni hacer lo que nos parecía. Teníamos que estar bajo lo que ellos nos decían. ¿Cuántos años? Muchos, muchos. Más de 30. Los mayorales vivían aquí en el pueblo. Sí, sí. Ahí enfrente de la esquina vivió mucho tiempo. ¿Y cómo era la relación entre los colonos? Bien, Muy bien, muy bien. El mayoral era otro técnico, por debajo del ingeniero técnico había, en el caso de Llanos, 3 mayorales. Esos no eran más que unos muertos de hambre que vinieron aquí a hartarse de comer, a costa de todos los colonos, porque nos hacían de ir a sembrarle, como había tierra de sobra, sembraban ellos donde querían, en el pozo que más agua había, y a mí o al otro. Tú tienes que ir a sembrarme allí una hectárea que voy a echar de judías o de maíz. Y teníamos que ir nosotros a sembrárselo. Luego lo que cogían, pues para ellos. Y a nosotros ni puta gracia. Ellos se dedicaban a controlar a los colonos en sus quehaceres, el ver cuál eran las producciones y la dedicación al trabajo que tenían. Esto es una nota del mayoral, de su puño y letra, y su firma. En el día de la fecha he visitado la parcela del colono Casto Carrasco y no se encuentra en la parcela del colono. Todos los días lo visitaban, el 3, el 4, el 5 de agosto. Al final lo echaron, está por ahí el papel, lo echaron del pueblo, porque no llegaba al mínimo de producción que ellos le exigían. El peritar las cosechas, eso era fundamental para ellos entonces, puesto que de aquel 51% de la cosecha que aportaban los colonos, pues los responsables de que ese 51% a veces se convirtiera en un 60 o en un 65% eran ellos. Eran muy pícaros a la hora de hacer los peritajes en las cosechas. Aquí entonces se regaba por acequias, regueras que se llaman aquí, con surcos. Y entonces, claro, por las acequias, por las regueras, que es por donde circulaba el agua permanentemente, el producto era mayor, claro. Pues cuando iban a tomar una muestra para hacer el posterior peritaje de la cosecha, la tomaban de ahí. Cuando después lo multiplicaban y lo extendían a toda la extensión, valga la redundancia, de la siembra, obviamente la producción era mucho mayor que la real, pero lo que primaba y lo que valía era el peritaje que habían hecho los mayorales en este caso. El colono, por este proceso de que estábamos hablando antes de que los primeros 5 años estaban muy tutelados por el régimen, luego entraban en un proceso que se llamaba de acceso a la propiedad, donde empezaba la amortización. Por los primeros años no había amortización de lote, entonces a partir de los 5 años empezaban a amortizar la propiedad, el conjunto de la propiedad.
y duraba 25 años, ¿no? Era un proceso largo de devolución. Pero durante mucho tiempo el colono, por esta situación, nunca se vio a sí mismo como propietario, sino como aparcero. Realmente jurídicamente era un propietario, en la práctica era un aparcero, porque estaba sometido a las directrices del instituto. Al instituto tenían que darle, por ejemplo, el maíz, que era la mayor superficie era de maíz. Le entregaban ese maíz. Se entraba en almacenes del instituto y el instituto se ocupaba de venderlo como producto propio ya, claro. Ya era un grano propiedad del organismo porque lo había entregado el colono en pago a todo lo que se le había facilitado al cabo del año. Eso quiere decir que el instituto funcionaba como una empresa. No, porque realmente, vamos a ver, como una empresa. Realmente, una vez que se vendía eso era lo que se anotaba en sus cuentas. Con el precio Claro, con el mismo claro, precio con el que se vendía. claro. Lo que descubrimos con estos documentos es que el Instituto Nacional de Colonización, la empresa, que ellos la llaman la empresa en los documentos, vendía los pimientos en aquella época, de los que constan los documentos, a 4,50 pesetas, y a los colonos se los pagaban a 2 pesetas. Eso suponía una plusvalía considerable para la empresa. Pues imagínate, así podían luego declarar como beneficios en un ejercicio de la empresa. Es que no me ha matizado la empresa porque me ha chocado mucho. Unos beneficios en un año de más de 3,5 millones de pesetas a finales de los 50. Aquello era muchísimo dinero. Por tanto, la línea social que querían demostrar al país o al mundo, o a quien quisieran demostrárselo, de la iniciativa, de la actividad con la que se iniciaban estos pueblos, pues nada más lejos de la realidad. No tenía nada que ver con aquello que intentaban de decir, sino era un negocio. En una ocasión llega Franco. Sí. Él estaba de cacería en Mudela, por lo que nos han dicho, con el primer ministro pakistaní. Pero yo no estaba entonces. Usted no estaba. Eso yo no lo viví. A otros pueblos sí. ¿A otros pueblos sí? Otros pueblos sí. ¿Y cómo era Y entonces el pues nada, era algo verdaderamente increíble. Y la gente pues le aclamaba. Y aquello no estaba organizado. Era una cosa espontánea. Iba a los toros. Y las ovaciones que recibía Franco en los toros eran inmensas. En las ventas, en la maestranza, donde fuera. A Franco lo quería la gente. Su Excelencia efectúa un recorrido por la zona de regadíos del Bierzo y visita los pueblos construidos por el Instituto Nacional de Colonización. Son estos: Bárcena del Caudillo, con 46 viviendas, Posada del Bierzo, con 24, y la ampliación de Fuentes Nuevas, con 17, del patrimonio familiar. Todos estos núcleos de población están perfectamente atendidos. Sus edificaciones y sus templos son modernos y airosos, y los pueblos cuentan con centros y cooperativas para prestación de maquinaria agrícola a los colonos. Pasó don José María Pastor, que era el director de colonización, y me dice: viene Franco y el presidente del Pakistán, y estaban de montería o cacería de montería en Mudela. A mí me lo dijo el señor Juan Aranda, que iba ahí, porque esa es la primera autoridad de saberlo, tenía que ser él, ¿no? Él me lo dijo, ¿no? Le llegamos a comprar una medalla de oro para imponérsela justamente en Llanos. Su intención era que él parase, Claro. subiese al balcón Del ayuntamiento, saludar al pueblo de Llanos del Caudillo, y allí mismo, o en la iglesia, en fin, eso ya no me acuerdo, pero lo lógico sería en el pueblo, en el ayuntamiento, porque en la iglesia no cabían tantas personas. Me acuerdo que nos formaron aquí detrás de la espalda nuestra, que está la plaza, todos los críos del colegio. No me acuerdo si era media tarde o después de comer, y no me acuerdo en las fechas que fue,
pero sí sé que Franco vino ya muy de noche, después de estar toda la tarde ahí esperándolo. Y luego ya, como entonces las mulas no tenían luz, cuando vieron unas luces por ahí, o la carretera es totalmente recta del Autoyaqui, dijeron, ya viene, que vieron por ahí unas luces, y entonces ya todo con la expectación de ver a Franco. Pasó por Llanos del Caudillo, nada más, pero sin bajarse. Y se le vio aplaudiendo así, nada más, y no hay más, esto es lo que yo... Y después la medalla se quedó también en que íbamos a ir también a llevársela a Madrid para imponérsela, pero que no llegó tampoco, ni tampoco sabemos después esa medalla dónde ha ido a parar. O sea, todo esto es la historia de... Sí, es verdad. ¿Fue una decepción para la gente? O sea, ¿qué decía la gente después? Pues eso, que vaya Franco, qué cariño nos tenía. Poco después de pasar por el pueblo que lleva su nombre, el caudillo inaugura en 1959 su propia tumba, el mayor monumento fascista jamás construido. Hicieron falta 20 años y unos gastos que superaron los presupuestos de educación y trabajo de esos años, a pesar de haber utilizado a presos políticos. El país está en bancarrota y el pueblo pasa hambre, pero para Franco, lo más importante es hacer recordar una y otra vez la sagrada victoria. Su Excelencia el Jefe del Estado, en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el 20º aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral, y pasa al arengario levantado en la explanada para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una contienda civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante, la gran epopeya de una nueva y para nosotros más trascendente independencia. En todo el desarrollo de nuestra cruzada hubo mucho de providencial y milagroso, porque sólo así se puede calificar la ayuda decisiva recibida en tantas vicisitudes de la divina protección. Interesa que inculquéis a vuestros hijos, afirma el generalísimo a los hombres reunidos en el Valle de los Caídos, y que proyectéis sobre las generaciones que os sucedan la razón permanente de nuestro movimiento para que cumpláis el mandato sagrado de nuestros muertos. En las clases de lectura los niños aprenden frases como esta. Quiero mucho a mi caudillo, le daré mi vida si me la pide. Había una intervención política, ideológico-doctrinal importante, sobre todo a través de la juventud. Había hogares del Frente Juventudes, que era la organización juvenil del régimen, para chicos. Había hogares de la sección femenina, que era la organización juvenil femenina del régimen, ambas heredadas de Falange. Estaba la presencia también de la sección femenina a través de las cátedras ambulantes, que era el referente era alemán e italiano. Eso es algo que tampoco voy a olvidar nunca, puesto que aquellas señoritas que tenían distribuidas por todas las poblaciones llamadas de sección femenina, y no se dedicaban a otra cosa que a formar, a mentalizar a la gente, a encuadrarlos dentro del sistema. A través de toda la vida la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre pensó, no es bueno que el hombre esté solo, y formó a la mujer para su ayuda y compañía y para que sirviera de madre. Sección femenina, formación político-social, primer curso de bachillerato. Estamos hablando de 1962. Pues el absurdo. Pero que la mujer se sometía sí es verdad. De ahí vienen muchos problemas de los que se viven ahora. ¿Recuerda estos libros? Claro, los primeros que tuvimos. Sí. Aquí estamos 3 de los maestros. Este es el otro compañero, Jesús. Y este es mi marido. Este es el sacerdote. In seinen Bemühungen, die Siedler zu einer Gemeinde zu formen, wird der Pfarrer von der neuen Schule wesentlich unterstützt. Inés Cortés, ¿de qué pueblo vienes? Inés Cortés, aus welchem Dorf kommst du? En Orjanita. Das liegt in den Bergen, nicht wahr? Sí, señora. Warst du dort in der Schule? No, señora. Welches Haus gefällt dir besser? Das alte oder das neue hier? La de aquí. Weißt du, wem wir die schönen neuen Häuser zu verdanken haben? Unserem Generalissimo, dem Staatschef.
Al principio con el instituto obligaban a ir a misa. Niño que no iba a misa, niño que teníamos que castigar al día siguiente sin recreo o sin lo que fuera. ¿Y eso le dolía en el alma a veces? Toma, claro, porque yo soy católica, pero convencida de que lo soy, no por obligación. Esta letra la conozco mucho. Esta letra es de don Jesús Cano. Fue maestro mío. Jesús Cano. También hablaba de las pocas luces que tenían muchos colonos. Claro. Sí, es que los colonos, ya te lo decía anteriormente, los colonos no eran importantes, era importante la iglesia y eso los colonos no. Este señor era maestro nacional, no era de los menos duros y recuerdo pues cuál era su manera de enseñar, ¿no? Yo recuerdo llegar en el invierno. Mi madre no me compraba guantes porque no había para comprar las patatas y esas cosas sí había, pero para guantes no. Quiero decir que llevaba con las manos heladas, ¿no? Y llegaba por la mañana al colegio. Recuerdo que tenía le llamábamos una palmeta, que era una regla de madera así larga, ¿sí? Y nos hacía poner las manos así y en las uñas nos pegaba un palo. Yo terminé los estudios cuando tenía 20 años. ¿Se le aplicó la ley de depuración? No, lo único que teníamos que hacer era un cursillo. Era un cursillo del Frente de Juventudes, que había que hacerlo para opositar. O sea, ellos creían realmente en lo que estaban en las clases que estaban impartiendo, en el contenido ideológico de Mario. Yo creo que sí. Vamos, estoy convencido de que sí. No se puede inculcar las ideas de la manera que lo hacían en ese momento si no se está plenamente convencido de lo que se está hablando. Al principio tenías que cantar el himno nacional y entrar diciendo Ave María Purísima. Sí, y se rezaba en la puerta de la calle y se izaba bandera. Y luego por la tarde se arriaba bandera. ¿Había que cantar el cara al sol? Había que cantar el cara al sol. Nos tenían el coco comido. Estábamos en una dictadura. Y eso yo creo que pasa en todas las dictaduras, no en la de Franco, en todas. Te comen el coco para llevarte por donde quieren. Si nos enseñaban demasiado, probablemente nos espabiláramos tanto que echáramos por tierra el régimen, ¿no? Y eso no interesaba. Pues al mismo tiempo que nos informaba del exterior, de los modos y las formas de vida de otros países, de otros lugares, porque obviamente pues, lo reclamaríamos en un momento determinado y tampoco interesaba. Entonces nos enseñaban pues de manera que pues que aprendiéramos a leer y a sumar y a restar y poco más. ¿Ya cojo o qué? Ya. ¿Coge o qué? ¿Y el otro? A ver, la mano mal, mira. Abril de 1962. 7 años después de que llegaran los primeros colonos a Llanos del Caudillo, se celebra la primera procesión de Semana Santa. En esas mismas fechas tiene lugar una huelga en las minas de Asturias que pronto se extiende a toda España y en la que participan 300.000 trabajadores antifranquistas, dirigidos por los sindicatos ilegales socialista y comunista. El régimen encarcela y tortura a cientos de ellos. Más de un centenar son deportados. Apenas existe material de archivo, y es que oficialmente no hay trabajadores descontentos ni torturados. El régimen declara el estado de excepción. No puede, sin embargo, evitar que en junio de 1962 se reúnan en Múnich 118 miembros destacados de la oposición
para formar parte del cuarto Congreso del Movimiento Europeo, en el que se va a debatir sobre una futura integración de España en la Comunidad Económica Europea. Es la primera vez, después de la guerra, que la oposición se reúne públicamente. La resolución aprobada tras el Congreso estima que España ha de restaurar, sin uso de la violencia, las libertades e instituciones democráticas si desea formar parte de la Comunidad Económica Europea. El socialista Llopis afirma tras la reunión: la guerra ha terminado. Pero para Franco la guerra nunca termina, y organiza una campaña para descalificar a los participantes en el Congreso de Múnich. Varios de ellos son encarcelados tras su regreso a España. Algún que otro seguidor franquista sugiere un castigo aún más drástico. Este es el Palacio de Justicia en Madrid. Como si hiciera falta un chivo expiatorio, aquí se condena a muerte el 18 de abril de 1963 a Julián Grimao, dirigente clandestino del Partido Comunista. Franco y sus ministros hacen oídos sordos a las protestas internacionales, y un año después de las huelgas en Asturias, el Estado español asesina a Julián Grimao. Los conflictos sociales, sin embargo, no remiten, y poco después del asesinato de Grimao, nace el Tribunal de Orden Público, o TOP, un nuevo órgano de represión que tortura y condena a miles de ciudadanos por su oposición al régimen. Curiosamente, aquí hubo personas que estuvieron perseguidas políticamente muchísimos años y que después vinieron como colonos. Y aquellos que estaban aquí como compañeros colonos se dedicaban a la vigilancia, que ellos estaban pendientes, o sea, 24 horas del día de ellos. Después de la guerra lo metieron preso por ideas políticas. Estuvo 6 meses. Luego, a X tiempo de estar aquí, no se pasó mucho tiempo. Un día llegó la pareja a mi casa preguntando por él. ¿La pareja? La pareja de la Guardia Civil. Él tenía que ir a Manzanares un cierto tiempo, en periodos cuando ellos le decían. Una de las veces que lo llamaron le propusieron una vida fácil para como si dijéramos un espía. Les dijo: no, yo no valgo para... Yo no nací para chivato. Además aquí decíamos, aquí como pase cualquier cosa, al primero que van a echar mano va a ser a él. A él y otro señor que vivía allí en la esquina que os dije. Ese estuvo preso muchos años. Muchos años, era de Mestanza. Le decíamos Pacito. Y ese y mi padre eran como si hubiesen sido hermanos. Y se juntaban mucho a escuchar esa emisora. Una emisora que había entonces en la radio, que no había televisiones todavía, que le decían La Pirinaica, que hablaba la Dolores Ibarri, y en casa de mis padres esa emisora se sentía, pero esa emisora había que sentirla ya cuando no había gente en el mundo, ¿sabes? Por las noches ya tardísimo, y con la radio muy baja, y si se sentía ruido por la calle o tocaba alguien a la puerta, cambiarla enseguida. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Con los huelguistas se solidarizaron los estudiantes e intelectuales más destacados de nuestro país, que abierta y públicamente exigían que el gobierno cambiase sus métodos dictatoriales. El Banco Mundial, que es, al fin y al cabo en los años 50 y los años 60 es el que empieza a partir el bacalao, podríamos decirlo coloquialmente,
en la economía mundial, hace un informe sobre la situación económica de España verdaderamente catastrófico y consideraba que España tenía un déficit impresionante de carácter industrial y que se tenía que potenciar, y que el lastre de lo que suponían las actuaciones de colonización con grandes obras para poner en funcionamiento esas redes de regadío pues no llevaban a ningún puerto bueno. El régimen modifica su orientación económica y potencia la industrialización. Se produce un desarrollo económico al que contribuye que la mano de obra es extremadamente barata y sin derechos. Entre 1955 y 1965, los turistas que visitan España pasan de 1,5 millones a 14 millones. Pero mientras los turistas proporcionan a la dictadura divisas, casi 2 millones de españoles abandonan el país por motivos políticos o económicos y sueñan con un futuro mejor, a menudo en Alemania. Esto beneficia al régimen, ya que así disminuye la alta tasa de paro en el país, al mismo tiempo que los inmigrantes envían dinero a sus familias. Vine aquí a visitar a mi hermano Vicente, que estudiaba aquí, y en Münster. Entonces no era ningún problema el encontrar trabajo, porque salí a buscar trabajo el día, y enseguida, en la primera construcción que encontré, empecé a trabajar en la construcción. Buscaban trabajo en todos sitios. Y a la vez iba a la escuela esta a prepararme para ingresar en la escuela en la Bauingenieurschule. Él me hablaba mucho de su madre y sobre todo de su hermano mayor Joaquín. Cuando él dijo mi hermano, general significaba Joaquín. Cuando en el verano del 63 fuimos a Alamillo, porque yo pensaba que si él se casaba con una extranjera y él quería tanto a su madre, que la madre tenía derecho de verme antes. Cuando entramos en su pueblo, nos vino al encuentro una señora, en mi opinión, muy mayor, una abuela, vestida de negra, de pelo blanco, con un moño detrás, y Manolo dijo, esta es mi madre. Para mí todo era un mundo nuevo, no había agua en la casa. No había nada ni remotamente parecido a un váter. Y ahí ya fue cuando yo dije, ay Dios mío, ¿cómo voy a sobrevivir esto? Fuimos a Llanos también. Sí, fuimos a Llanos también. Que para mí no fue un shock decir, oh, Alemania tan adelantada y tan rica y allí todo tan pobre. Yo sabía que allí la gente vivía mal. Cuando iba a mi pueblo, Alamillo, la gente me preguntaba, por ejemplo, algunos, que cuántos días duraba la travesía en barco para venir a Alemania, porque la gente ni se imaginaba dónde estaba Alemania. Para mí no tenía la sensación de que yo iba a un país tercermundista, sino que iba a mi tierra, como era que cada año se vivía un poquito mejor ya que la experiencia que ya había hecho. Claro que hay un desarrollismo en los años 60, esto es evidente, pero punto primero, es mucho menor ese desarrollo que el de países del entorno. Y en segundo lugar, ese desarrollo se ha producido con un coste social importantísimo. Coste social que, ya no hablo de cárceles, de falta de libertades, que también coste social que se puede medir por la emigración. Vale. Todos estos son de la gente que se fue. Estos se fueron en el 64. Hablamos esta mañana del año 60, a principios de los 60, pues en el 64. Se marcharon todos. Yo recuerdo a todos. O sea que al final esa colonización, que era el objetivo del régimen, no va a evitar el colapso del campo. Castilla-La Mancha, desde 1940 hasta 1980, pierde 1 millón de personas. 1 millón de personas. Algunas van al extranjero, otras van a la zona de Levante, Madrid,
a Cataluña, País Vasco. Y están pidiendo en esos lugares lo que aquí no les dejaban pedir y no les dejaban, porque en el ámbito rural, entre la Iglesia por una parte y el movimiento por otra, tienen acogotados a la gente. Siempre es un poco más fácil reivindicar en las grandes urbes, y muchos de estos creadores de comisiones obreras, en UGT, en los sindicatos, proceden de estas provincias. Aquí no podían reivindicar, allí, a pesar de todas las dificultades, en el anonimato, de hecho reivindican, de hecho se movilizan y muchas veces terminan en la cárcel. En 1970 celebra Llanos del Caudillo sus 15 años de vida. Solo 1/3 de las casas están habitadas. En el país las revueltas estudiantiles toman fuerza. Los hijos de las clases dominantes se rebelan contra la dictadura defendida por sus padres. Tras haber perdido a los trabajadores, el régimen pierde también a un sector de la juventud y solo sabe reaccionar con violencia, llegándose a producir muertes. Estas imágenes fueron tomadas clandestinamente y estaban, por supuesto, prohibidas. ¿Esto salía en la prensa? No, pero se comunicaba, como dicen, por Radio Maputo. Sí, unas personas lo decían a otras. Siempre había algún estudiante que venía al pueblo y que comentaba y que decía, claro. Yo tenía 14 años cuando empecé con los movimientos juveniles en Llanos, con lo difícil que era entonces iniciar cualquier movimiento, juvenil o no juvenil. Y creamos nuestra propia asociación con nuestros propios estatutos internos, obviamente, y conseguimos un número muy importante de gente, actuando con una medida inteligencia, puesto que lo camuflábamos en cuanto a que pues, organizábamos fiestas guateques, que se llamaban entonces. Pensábamos que se podía vivir de otra manera, que era imposible de que con gente con ideas no las pudiera desarrollar, que alguien las estaría desarrollando en algún sitio y que había que intentarlo. La oposición se reorganiza y el clamor por la democracia se hace más fuerte. La dictadura reacciona con el estado de excepción, la cárcel y la tortura. La oposición desea una transición pacífica, pero la brutal represión hace que algunos grupos se crean obligados a usar la violencia. La Iglesia también se distancia del régimen. Franco tiene 78 años y está enfermo. Su tiempo libre lo dedica a la caza, como aquí, en Mudela, cerca de Llanos del Caudillo. A su izquierda vemos a Américo Tomás, el jefe de Estado portugués. Aparentemente no les preocupa la crisis que azota a ambas dictaduras, aunque quién sabe, quizá sí hablen de futuros sucesores. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. El nombramiento de Juan Carlos en 1969 como sucesor de Franco pretende asegurar el futuro de la dictadura. Pocos saben que el príncipe está jugando un doble juego, como durante su primera visita a Alemania en 1972. Al presidente Heinemann no le agrada la idea de recibir a un príncipe franquista. A lo largo del encuentro, sin embargo, se produce una animada discusión en la que Heinemann interroga al príncipe sobre el futuro político de España. Juan Carlos responde: «Señor presidente, me gustaría ser rey de una república». Pero en España continúa rigiendo la dictadura. Franco intenta hacer frente a la crisis nombrando un nuevo gobierno. Carrero Blanco, el hombre más poderoso después de Franco, es nombrado presidente.
ninguno de los ministros que aquí vemos ha sido elegido democráticamente. A Utrera Molina, el hombre que había inaugurado Llanos del Caudillo, se le nombra ministro de la Vivienda. Todos ellos han jurado fidelidad incondicional al caudillo y a los principios criminales del 18 de julio. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia. Matan a Carrero. Entonces me llama el presidente Arias y me dice, oye, que vas a ser ministro secretario. Dice, no, yo no quiero ser ministro secretario, porque yo sabía lo que era ser ministro secretario. Dice, bueno, no, es que es así, porque si no soy yo, es que es Franco el que quiere que seas. Cada vez que iba a despachar con Franco, eso era tremendo, porque claro, yo le tenía que decir la verdad, lo que estaba ocurriendo. Y le dije, de atado y bien atado, nada. Después de su muerte, su sucesor no va a ser el continuador de su obra. Eso que me dice usted es muy grave. Le dije, sí, es grave, pero es la verdad y yo no tengo más remedio que decirle la verdad. Verdad es también que el Consejo de Ministros al que pertenece Utrera Molina confirma 2 penas de muerte. El Estado utiliza para los 2 asesinatos un arma medieval, el garrote vil. Las víctimas son el catalán Puig Antich y el alemán Michael Welzel. El 25 de abril de 1974 ocurre lo impensable. En Portugal se proclama la pacífica Revolución de los Claveles. El primer ministro Marcelo Gaetano y el expresidente y compañero de caza de Franco, Américo Tomás, son enviados ese mismo día al exilio. Se acaba así de un plumazo con casi 50 años de dictadura y se declara la Tercera República. Pero cuando en abril del 74 ocurrió, ¿no?, esa revolución de los claveles, ¿qué significó para el movimiento antifranquista, para la oposición en España? Realmente fue, digamos, una revolución de expectativas. Eso de que es posible. Ya Franco estaba muy enfermo, ¿no? Franco estaba, digamos, fuera de juego. Por tanto, hubo mucho bullicio. Fue entonces cuando se dinamizó aquello que se llamó entonces la Junta Democrática, la Plataforma Democrática y después la Plata Junta, todo ese follón, donde había lo mismo que acabo de ver. Entonces, hay cosas que son universales, ¿no? Las imágenes de Portugal no se muestran en España, por miedo a que se produzcan revueltas populares. 3 días después de la revolución en Portugal, Utrera Molina se dirige a 20.000 fanáticos en un acto público de enaltecimiento al golpe militar del 36. Esta es la única e incontrastable versión de la memoria histórica permitida por el régimen. ¡Arriba España! En septiembre de 1975, la enfermedad de Franco ya no puede ocultarse y el país sigue en crisis. Cuando el día 26 el Consejo de Ministros confirma 5 penas de muerte, se producen fuertes protestas internacionales y la mayoría de los gobiernos democráticos retiran a sus embajadores de Madrid. Y por vez primera, protestan los españoles dentro de España contra las penas de muerte. Aquí vemos la reacción del régimen. Franco convoca en Madrid por última vez a sus seguidores el 1 de octubre de 1975, Día del Caudillo. ¡Atención! 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 Españoles, atención. Habla Su Excelencia el Jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y cierrista
en la clase política, en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social. Evidentemente, el ser español vuelve a ser hoy una grosería en el mundo. ¡Arriba España! Mientras la vieja España parece odiar Europa, el príncipe Juan Carlos viaja por todo el país para conocer de cerca a sus gentes. Al mismo tiempo que tras el telón continúa organizando el cambio político. En octubre del 75 visita también Llanos del Caudillo. A este lo estaban promocionando entonces, obviamente. Y lo tenían que promocionar en aquellos lugares, en principio en aquellos lugares donde la figura de Franco como salvador del mundo era lo más esencial, lo más importante. Porque era poco menos que decir, bueno, esto no se va a acabar, aquí sigue la teta, o sea, la vaca produciendo leche, tenemos la teta de la mano, ¿no? Fue en octubre, fue esto. Porque que fue el año que sí, que fue el año que yo me casé. Y ese día no fuimos a trabajar, a vendimiar. Me acuerdo que estábamos esperándolo en el campo de fútbol y vino con el helicóptero y nos puso todos de polvo porque estaba el tiempo seco como ahora. Y estábamos ahí todo el pueblo más o menos, y gente de fuera que se enteró y vino. Pues no sé, no estuvo bien, había bastante gente, la gente aplaudía. Luego él fue andando por la calle a lo que entonces era la sección femenina, y entonces la gente detrás, pues aplaudiendo y tal, y viva tal. Yo sí me acuerdo. ¿Hubo alguien que dijo viva Franco? ¿Que dijo viva Franco? ¿Te acuerdas tú de esto? No. Yo me acuerdo de cantar, de aplaudir y decir España siempre unida, nunca será vencida. Y hubo un señor que salió a saludarlo y lo saludó, y le dijo que a ver si no sube usted las pensiones. Sí, me acuerdo perfectamente. Le dio las personas mayores sacaron un carnet de tractorista que hicieron en un curso y se lo entregó él. Ya hicieron el paripé y se lo entregó él. Joaquín era fotógrafo también, aficionado, y tenía una cámara y también hizo fotos. A mi hermana Águile le dijo el entonces alcalde que si se quería poner el traje de manchega a ella y a otra chica y hacerles un obsequio, y se vistieron de manchega, le hicieron el obsequio. ¿Cómo describiría el cambio de los preparativos para la visita o la supuesta visita o la visita frustrada de Franco y los preparativos o la expectación de la visita de...? Pues lo primero, que no hubo formaciones ninguna. El cambio más sustancial es ese, que no hubo formaciones ninguna, más que llega a tal hora. Un poquito antes estuvimos por allí y ya está. Y no hubo ni tener que ir con niños formados, ni tener que ir con banderas, ni tener que ir con nada. Sí, en esa época ya habíamos avanzado un poco aquí en el pueblo, ya no había mayorales, ya no había ya estábamos un poco más sueltos, ya nos habían dejado un poquillo solos, como yo decía. Ya había otros aires, sí. Y al venir el príncipe se tomaba así como mira, nos viene el príncipe a los llanos. Se tomaba no con esa cosa de Franco, no era otra cosa, era una cosa como más normal. Una cosa grande, pero más normal. No la veo muy bien. Es Mannheim. Ah, claro, por Dios, es la semana de la muerte de Franco. ¿Se sabía realmente que el entonces príncipe estaba ya jugando un doble juego, digamos? Sí, se sabía. De hecho, fue
al príncipe entonces, al que acudieron para intentar obtener de manera excepcional un pasaporte que me permitiera ir al Congreso, el SPD, digamos, el vericueto fue a través del príncipe. Luego el príncipe estaba de acuerdo, como es natural, en facilitar las cosas. Recuerdo que esa noche yo era Cabo Furriel, encargado del armamento y demás, y estuvimos otro compañero y yo toda la noche llenando cargadores de balas. Porque era tanto el miedo que tenían de que aquí hubiera un alzamiento nacional que había que prepararse. ¿Pero qué pensaste tú, personalmente? Muere Franco y ¿cuál fue tu primer pensamiento? Pues yo creo que fue una de las noches más felices de mi vida, a pesar de estar llenando cargadores de balas. Fíjate qué paradoja. Es que es una manera de ver como aquello por lo que has estado luchando durante años, y desde muy niño, digamos, estás viendo la luz. Ya el horizonte lo tienes más cerca. Estás viendo cómo se puede abrir ya. Acudid esta mañana a las 12 al Cine Ideal a escuchar las alternativas políticas que nos ofrecerán los candidatos al Congreso después de casi 40 años de obligado silencio. Yo recuerdo de esa época, del 77, cuando ya empezó la cosa a moverse, que si viene la pasionaria, que si... y todo ese jaleo. Recuerdo a mi suegra y a una vecina mayor de estar allí en mi casa yo con mi niña y de estar ellas hablando, que yo decía, callaros que a mí me dais miedo, de ellas tener miedo. Como tantos partidos entonces y tantos se presentaban a las elecciones y que si UCD, que si no sé qué, y ellas decían que se iba a liar, porque todos no podían mandar. Tenía que mandar uno y todos no podían mandar. Y todos querían mandar, entonces se iba a liar. Decían ellas eso. Yo decía, ay, qué tonterías. Anda, que sois tontas, qué tonterías habláis. Cuando ya empezaron a haber votaciones y mi padre no se quedó nunca sin ir a votar. Y decía, hay que ir a votar. Las ideas hay que respetarlas y reflejarlas cada persona. Luego la paradoja es que en las primeras elecciones democráticas y en todas hasta la actualidad, los partidos de izquierda son los partidos más votados en los pueblos de colonización. Me encargaron a mí y a otros sociólogos, yo trabajaba como era funcionario, pero como sociólogo dentro del organismo, hacer una encuesta en los poblados de colonización de motivación de voto, para intentar justificar cómo era posible que gente que había recibido la casa y la tierra del franquismo, del régimen, votaban a la izquierda. Pues es un poco difícil de explicar sin meterse a mayores, pero en parte es por el sometimiento que tenían y la coacción con que habían vivido. Y entonces era una forma de demostrar que no estaban contentos. Y como al fin y al cabo la votación era secreta, ahí pudieron ellos abrir la boca. La primera vez que podían ellos expresarse sin tener que significarse. Mi explicación, que no tiene nada de científico, que es pura intuición, es que las zonas rurales en una España que se urbanizaba rápidamente es donde más memoria histórica había. Y nos ayudó la memoria histórica. Y yo lo notaba, yo iba a los pueblos y como me decían en algunos sitios, salían socialistas de debajo de las piedras, es verdad. Pues tenían una memoria de lo que había pasado que no se les había... Memoria transmitida a los hijos. Teníamos que esperar para empezar los actos públicos a que oscureciera. Pero mientras que no había oscuridad, la gente del pueblo no entraba en el local porque veía cualquier cosa, una pareja de la Guardia Civil. ¿Tenía miedo la gente todavía? Absolutamente, sobre todo en las zonas urbanas no tenía miedo, tenía menos miedo, pero en los pueblos
había que esperar a las 9:30 de la noche, aunque hubiera convocado uno a las 8 de la tarde, porque la gente estaba esperando que se hiciera de noche para pasar con un cierto disimulo a llenar el cine o el local. Es que se palpaba, era obvio. ¿Por qué la gente cambió? Hombre, pues no te lo puedo decir, pero se supone que porque estaban hartos de estar reprimidos y a ver si así se supondría, vamos a cambiar a ver si cambiamos. Sería por eso. Yo precisamente pensaba eso, de cambiar. No me gustaba lo que había habido y me presentaba de concejal de aquí para el pueblo. Empecé de concejal y sigo en el meollo. Los recién elegidos concejales hacen lo que durante 39 años de dictadura no pudieron hacer y que solo es posible en una democracia. Se quejan oficialmente. Quieren saber qué ha pasado con los títulos de propiedad de la casa y la parcela prometidos por el régimen. ¿Pero qué pasó en esos primeros años de democracia? Para entonces ya digamos que la responsabilidad había pasado al colono. Hubo una etapa de transición también dentro de este organismo, desapareció, bueno, ya había desaparecido el Instituto Nacional de Colonización, desapareció la IRIDA, no tenía sentido, y se produjo la transferencia a la Junta de Comunidades, donde ahí le dieron el marrón, pero sin documentos, con lo cual ha sido muy difícil encauzar un poco el tema. El 23 de febrero de 1981, la transición democrática se tambalea. Don Carlos Navarrete Merino, no. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. ¡Al suelo! No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Ahí pensamos muchas cosas raras, no los viejos, todos. Ahí sí pensamos mucha gente a ver qué va a pasar. Eso sí pensamos la mayoría, porque no sabíamos hasta dónde estaba el ejército implicado. Que son los que mandan. Te pagan 4 tiros y ya tienes que callarte porque si le han pegado 4 tiros a ese diablo, yo me dan otros 4. Yo no participé en eso como es natural. Yo he conocido personalmente, pues en fin, a gente que intervino en el golpe, gente que era buenísima y limpia. Este intento de golpe de Estado militar es el segundo desde la muerte de Franco. 18 meses más tarde, y un día antes de las elecciones generales en octubre de 1982, una nueva conspiración golpista intenta impedir la victoria del Partido Socialista. España está lejos todavía de ser una democracia estable. Pese a todo, Felipe González gana con una mayoría aplastante. Mire, solo quiero que vea que la sonrisa es de preocupación. En serio, me gustaría que alguien hiciera un análisis de eso. Yo veía a la gente en la calle, la que se nos veía encima, no mucha gente en la calle. Cuando la gente interpretaba una explosión de alegría, una multitud en la calle, no es verdad. Digamos que en la calle habría menos del 10% que la gente que salía a la calle cuando ganó Mitterrand en París.
¿Había miedo todavía? ¿Por qué? Había precaución. La sorpresa de una mayoría abrumadora hizo que la gente, la expectativa que tuviera, la tuviera en su casa. Entonces había algo que la gente intuía y que yo quiero decirle que era verdad. Que el intento de golpe del 23F y el del 27 de octubre del 82 lo que trataba era de evitar el triunfo de la izquierda. La razón profunda era esa. Dice, bueno, hemos ganado una guerra civil en balde. Y en el 85 hubo la última intentona, en mayo, poco antes de firmar el Tratado de Adhesión. El acta de adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea se firma el 12 de junio de 1985. Es el final definitivo de 40 años de aislamiento. Durante los sucesivos gobiernos de Felipe González, que no estarán libres de controversia, la democracia se consolida y la sociedad española sufre la transformación más importante y positiva del siglo XX. También en 1985, Llanos del Caudillo celebra sus 30 años de vida. Aquí vemos cruzar a Santiago Sánchez, el segundo alcalde elegido democráticamente. Este es Juan Aranda, el que fue el alcalde del primer ayuntamiento fascista. Y aquí está Antonio Delgado, antiguo ingeniero del Instituto Nacional de Colonización y responsable de contabilidad. Aquí vemos a Mari, la mujer de Joaquín, que sonríe a la cámara. Está observando cómo se hace entrega de medallas a algunos colonos por su buen trabajo, como a Wenceslao Chamero y a Juan Aranda, o a su suegro, Joaquín Romano Padre, que llega aquí cojeando. El tema que a todos preocupa de cuándo recibirán oficialmente la casa y el lote no se toca y sigue sin aclararse. Bueno, y has encontrado otra joya, que son las cartillas de colono, que los colonos jamás vieron. Sí, pues estas son las cartillas de colono. Hay 91 cartillas. Las cuentas de parcería, que es a lo que te referías, aquí están las páginas, en blanco. No hay nada. En ninguna de las cartillas. No. Estas páginas están todas en blanco. ¿Cómo sabía el colono lo que había entregado o no? Quiero decir, si uno tiene una cuenta en un banco, pues le gusta saber cuánto dinero ha ingresado, cuánto dinero pues simplemente consultando. Claro, pero eso lo sabía el que llevaba las cuentas. Y cuando les dio la gana, eso se borró y se cortó. Y los colonos no saben lo que debían, ni lo que tenían, ni lo que habían pagado. Mi padre se murió sin saberlo. Y lo intentó. Y mi padre, igual que mi suegro, igual que la mayoría de los colonos, se murieron diciendo, así con rabia, cago en 10, que no puedo decir yo que esto se lo dejo a mis hijos, porque no le han dado las escrituras. Hasta ahora. Teníamos por ahí un periódico en el cual decía que José María Barreda, que es el actual presidente de la Junta de Comunidades, fue el que entregó las primeras. El periódico Lanza, del día 13 de abril del 2003, publicaba: Barreda entrega a los vecinos de Llanos la propiedad de sus viviendas y tierras. Las 80 primeras escrituras se entregaron el 13 de abril de 2003. Desde el año 55 que vinieron los primeros. Yo he llorado de rabia a veces, pensando en mi padre y otros como mi padre, que se han dejado aquí su vida, se han dejado la piel aquí, y que no han podido ni tan siquiera tener la satisfacción de ver en un papel escrito, esto es mío, porque me lo he currado yo, me lo he sudado yo. O sea, el sudor de mi frente está aquí, pero plasmado en un papel. Pues la mayoría de ellos se han ido al otro mundo sin tener esa satisfacción siquiera. Como la única información que recibíamos era la que ellos querían, pues a través del Nodo y de Radio Nacional, y para usted contar. Nos vendían eso y la gente se lo creía, ¿no? Fíjate, pues qué bien, pues son unas familias humildes, pobres, que han acogido allí y les han
dado. De ahí que ahora hay mucha gente que todavía te lo dice, ¿no? Es que os dieron una parcela de tierra y una casa. Estamos demostrando documentalmente que todo es falso. ¿Qué supone esto para ti personalmente? Porque tú dices esto, tú ya lo sabías, lo intuías, pero ahora lo ves materializado. ¿Qué te provoca Esto a mí me provoca una satisfacción tremenda. Que ya nadie nos venga contando historias vacías, mentiras que son, de lo que ha sido nuestro pasado, no. Podremos decir muy fuerte, o al menos muy claro, que esta es la realidad del pueblo, no aquella que nos han estado contando, ni de la que nos han querido convencer. Es esta nuestra realidad, esta es nuestra historia. En Manzanares, manzanas, en la Membrilla, membrillos, y los mejores melones en los Llanos del Caudillo. Aquí tenemos una comarca que avanza unos 45 kilómetros cuadrados aproximadamente, o 50, entre 40 y 50 kilómetros, que o bien por el agua o bien por la tierra o juntando y el sol se crían muy bien el melón y la sandía, salen muy buena calidad por las fechas que se cría, y entonces es de los mejores, bueno, yo creo que es el mejor de España, y dicho por todos, y todos los compradores, en cuanto ha empezado aquí la campaña, se han venido de donde han estado a comprar aquí el melón. Por ejemplo, a la hora de vender los productos de Llanos, a veces es un poco conflictivo que aparezca el caudillo también. Claro, en la mayoría de los sitios choca mucho y en algunos sitios incluso te rechazan. Y siempre que has dicho el nombre de Llanos del Caudillo, el caudillo, y te toman como que eres de derechas, aunque seas o no. Y sí, da repelús en la mayoría de los sitios. Aquí hay camioneros que le han tenido que quitar el nombre a la cabina de Llanos del Caudillo porque han tenido problemas, no le daban portes. Y sin embargo hay otro que se conoce que trabaja en otra ruta, que lo lleva, pero que además lo lleva con orgullo, allá cada uno. Yo durante mis primeros años, si repasáis las actas, veréis que y que se cambie el nombre del pueblo, y que se cambie el nombre del pueblo. Pero llegó un momento que dije, bueno, ya casi que lo veía pintoresco. Es decir, llegó un momento en que dije, bueno, pues es nuestra historia, está la contracultura, ¿no? Pues ya casi que es pintoresco, pues bueno. O sea, yo, digamos que en ese momento yo ya había desistido de este tema y no le daba tanta importancia, como que casi que parecía curioso, era una manera casi de resaltar, es decir, bueno, y siempre y cuando el fondo, es decir, la gente y sus opiniones no fueran pro-franquistas, obviamente. Y de hecho la propuesta esta me sorprendió mucho porque me lo comentó Santiago. Recuerdo estábamos tomando café en un bar y me dice, Ana, ¿qué te parece si hacemos la propuesta del cambio de nombre para el 50 aniversario? Y dije, hombre, tantos años aquí y ahora que... pues mira, genial, me parece un momento ideal, pues si te parece bien lo hacemos. Sí, vamos a ver, nosotros habíamos dicho siempre que íbamos a consultar al pueblo cuando decidiéramos cambiarle el nombre o quitarle el apellido al pueblo, para ser más exactos. En el año 2004 se hizo
Hubo unas elecciones aquí también en el pueblo para cambiarle el nombre. Sí, nada, pero eso no. Ni se hizo ni se va a hacer. ¡Toma, chamero! ¡Ponte ahí! ¡Ponte aquí en la letra! ¡No te das cuenta porque tienes noche! Saca el quirófano. Llanos del Caudillo, ¿no? Llanos del Caudillo. ¿Y esta señora, Llanos del Caudillo o Llanos? Para mí, Llanos del Caudillo, toda la vida. No implica... Porque tiene su pueblo, ese pueblo, tiene sus raíces, es Llanos del Caudillo y es Llanos del Caudillo. A mí me da que sea Caudillo, que sea Pedro, que sea Juan. Es Llanos del Caudillo y esto tiene que ser mientras viva. Y se acabó. La gente venía con mucha agresividad, con mucho ¿qué es esto? ¿Qué tal? Porque, bueno, yo te oye, pues cuando Franco pues algo le haría, cuando le hacían algo, pero ya como a mí no me hacían nada. Porque Franco... o sea, de repente empecé a escuchar cosas que no pensaba que iba a escuchar. O sea, yo pensaba que el nombre del pueblo se defendía porque, bueno, era su nombre siempre, y ahora ya, ¿qué más da? O, que no es mi opinión, obviamente. Pero bueno, la opinión de... Yo pensaba que la mayoría de la gente era por eso. Y lo que me encontré es mucha gente que no, que era porque recordaba al caudillo, o sea, porque era Franco quien les había dado esto, quien tal, porque... Y cuando ya se terminó la elección, las urnas, hubo gente que se levantó y señalándome con el dedo directamente, porque eres lo peor, te vas del pueblo. Pero así, hubo un momento en que realmente dijimos, aquí nos linchan, o sea, había un tono que se iba subiendo. Y para mí fue muy fuerte porque se me cayó toda la idea de tolerancia, de apertura, de todo lo orgulloso que yo estaba de mi pueblo, de mi gente. De repente como que dije, joder, ¿en qué pueblo vivo? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede surgir una situación así? Una de las cosas que tengo grabada es que, pues eso, dos chavales que he tenido yo en la escuela, pues que en ese momento que tendrían, pues a lo mejor 19, 20 años o así una cosa, ¿no? Que apasionadamente estaban allí, porque Franco es lo que se necesita, porque sí, porque que esto lo hizo Franco y esto tiene que seguir siendo de Franco y siempre Franco y no sé qué. Yo vine a trabajar aquí a la escuela en el curso 86-87. Para mí fue un choque tremendo, brutal, porque yo volví a la escuela que había tenido yo en la infancia. Creo que ya estaba el cuadro del rey, sí, el cuadro del rey, pero los cuadros de Franco todavía andaban por ahí, no demasiado retirados y tal. Al principio, los primeros textos que salieron en la democracia hacían mención muy de pasada, ¿no? En esos libros de textos, pues la dictadura aparecía como la dictadura, simplemente se mencionaba la dictadura de Franco y ya está, y poco más, ¿no? En el año 2009, los autores de este documental organizan una clase en el colegio de Llanos del Caudillo. Los niños tenían que haber investigado antes la historia del pueblo y entregar un trabajo en el que explicarían por qué se debía conservar o no el nombre del pueblo. Antonio Rubio, antiguo director del colegio, dirige esta clase especial. Como sabéis, hemos estado trabajando sobre la Segunda República, la era de Franco, la creación del pueblo, de nuestro pueblo, de Llanos. Y para ilustrarnos un poco más, hoy ha venido Antonio Rubio, un antiguo profesor del colegio, del pueblo, y entonces vamos a hacer el trabajo, el coloquio que teníamos previsto, pues con su presencia, ¿vale? Hay también un dato muy significativo que se produjo hace unos años, ¿no? Que creo que hubo un referéndum para cambiar el nombre de Llanos del Caudillo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué opináis? Contadme algo sobre eso. Pues igual que Chamberlain ha hecho cosas malas, pero es el que, por así decirlo, nos ha dado vida a este pueblo. Si no hubiese sido por él, a lo mejor este pueblo no existía. ¿Por qué no homenajearlo, ya que lo ha creado él o lo ha fundado él? Yo pienso que también debemos homenajearlo. Pues yo pienso que no, porque si una persona hace algo malo, si por ejemplo una persona te rapta y te pega, pero también te da de comer y no deja que te mueras, luego imagínate que te escapas y llegas
a tu casa y no meten a ese hombre en la cárcel, sino que solo dicen que es una buena persona porque no te deja morir y te ha dado de comer, y luego encima no lo meten en la cárcel por pegarte o por hacer cosas malas, sino que encima le ponen un pueblo homenaje, o es a ti personal, te humillan 2 veces. En 2006, el Consejo Europeo condena las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la dictadura y aconseja declarar el 18 de julio Día Oficial de Condena al régimen de Franco. Un año después, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Memoria Histórica, con la oposición conservadora en contra. En lo que nos afecta directamente a Llanos, el tema de la ley de la memoria histórica. La ley de la memoria histórica dice que tienen que desaparecer de las calles, plazas, pueblos y ciudades de España todos los símbolos que hagan referencia a la dictadura de Franco. Estatuas y homenajes que había a Efectivamente, Franco. eso sí lo habéis visto en la tele. Eso sí. Estatuas que había en pueblos y en ciudades, las han derruido. Pero entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que con lo de Llanos se tiene que aplicar la ley o no? Si por mayoría salió que se siga haciendo homenaje a Franco, pues habrá que seguir haciéndolo. Es la mayoría del pueblo la que ha opinado eso. Pero eso fue antes de la ley. Ya, pero lo opinaron hace 6 años, por ejemplo. Opinaron que no se cambiaba el nombre, ahora 6 años después sí. ¿Por qué? Es una ley, ya no sé si es igual que todos los pueblos de España. Si los pueblos quitan nombres o quitan estatuas, ¿por qué hayan uno? Porque los habitantes lo han decidido. Si los ciudadanos de un pueblo no quieren quitar el nombre, no se puede quitar. Pues ya está. Seguro que hay gente de Madrid que tampoco quería tirar esa estatua. Pero aquí la mayoría... Al final de la clase, los niños entregaron sus trabajos. De los 13 alumnos, 12 se manifestaron a favor de conservar el nombre Llanos del Caudillo. Yo pienso que el nombre de un pueblo no puede ser el homenaje a una persona que se levantó contra un orden establecido, elegido democráticamente, que provocó 1 millón de muertos y que nos tuvo 40 años aquí metidos en el oscurantismo. Es decir, y las palabras tienen mucha importancia, el lenguaje y la palabra tienen mucha importancia, y el nombre de una comunidad no puede homenajear a alguien que ha causado eso, ¿no? Es sorprendente que Llanos se llame todavía hoy Llanos del Caudillo, un pueblo donde gana el Partido Socialista las elecciones una tras otra, pero eso solo es una parte de la punta del iceberg, que es muy grande todavía en España, salvo en el País Vasco y en Cataluña, que allí desaparecieron los restos de la dictadura. En Alemania no hay calles dedicadas a Hitler. Aquí, en esta región, todavía hay en torno a 800 calles dedicadas a José Antonio Primo de Rivera, que era un fascista, o tampoco era un fascista José Antonio Primo de Rivera. Todavía hay en torno a 500 calles dedicadas a Francisco Franco. En la transición se hicieron las cosas de tal manera que se obvió el tema totalmente de la dictadura. Se había que hacer la transición de una manera tranquila y después yo creo que en los primeros años también hubo ese miedo y a lo mejor en la actualidad lo consideran innecesario. El problema es que la sociedad española no era toda antifranquista. Franco estuvo en el poder no solamente por la represión, sino porque gran parte de la población estaba muy de acuerdo con Franco. Pero hemos tenido paciencia para entendernos. La gente que creíamos que se había tenido una visión distorsionada de lo que fue un golpe de Estado, que todavía hay una parte de la derecha que no quiere reconocer que fue un golpe de Estado, de lo que fue una guerra civil consecuencia de un golpe de Estado. Bueno, de todo este proceso. Bueno, cuando no lo hicimos entonces, no lo hicimos por prudencia, y cuando lo intentan hacer después, esa especie de un poco de equilibrio, es demasiado tarde. Y además siempre tiene el componente, bueno, ya han pasado tantos años, ahora se va a hablar de eso. O sea, nunca era oportuno hablar. Aquí hay un momento en la transición
en la que se debate ruptura o continuismo y pierde la opción la ruptura. Es muy importante el ejemplo de Portugal. En Portugal hay una ruptura, se produce una ruptura con la revolución de los claveles y se persigue a los jueces, se persigue a los policías de la PIDE, se establece una situación en la que no se parte de cero, pero que en buena medida rompe con los moldes de la dictadura. Sin embargo, aquí eso no ocurre. El error máximo que lo pagará el presidente del gobierno ha sido lo de la memoria histórica. Quitar los emblemas, descabalgar las estatuas, quitarle el nombre de las calles. Porque ustedes lo que quieren es ganar una guerra después de 70 años que ustedes perdieron en el año 1936. Tras la victoria de las tropas fascistas en 1939, la dictadura de Franco hizo desaparecer toda huella del periodo democrático y construyó una nueva memoria oficial. Se crearon monumentos y conmemoraciones, y las calles pasaron a tener los nombres de los golpistas asesinos y criminales. Este nuevo Estado totalitario rendía constante homenaje a sus mártires y estableció un verdadero culto en torno a la muerte de sus héroes de guerra. Es una memoria oficial revanchista que distingue a vencedores de vencidos y en cuyo centro está el caudillo, el enviado de Dios para encabezar la Santa Cruzada en contra de su propio pueblo. El problema que es, te lo he comentado antes, es que durante 40 años te han estado dando una imagen de las cosas. Entonces España ha tenido una imagen de sí misma muy diferente a la imagen que había afuera. Y ahora, cuando se enfrentan las tercera generación, porque ya estamos hablando de tercera generación, con ese tema, se sigue de forma recurrente en algunos ámbitos recibiendo la información desde el ámbito familiar. Y la que viene en los libros es como otra historia. Los alumnos ven a Franco como Alfonso XII. Me estás diciendo que por eso nunca se llegó a llamar a Franco un asesino. Un asesino. Y ahora se dice que Franco era lo más malo que había en el mundo, que era un hombre autoritario. Mentira. Es decir, Franco no fue nunca un hombre violento, vindicativo. Yo no podría jamás calificar de dictador a Franco. Digamos que el término dictadura, pues efectivamente es muy negativo, ¿no? Es muy negativo. Pero una vez aceptado eso, hay dictaduras buenas, dictaduras malas, dictaduras regulares, hay personas, en fin, intachables que aunque estén ejerciendo una dictadura pueden conseguir que todo vaya a mejor. Su labor para mí es elogiable. Me parece que es el gobernante de más categoría que ha habido desde la guerra para acá. Pues claro, hablar hoy de Franco, no, hombre, pues no ha habido ningún hombre que haya hecho tanto por España como por Franco. Ha hecho. Franco nos dejó hospitales, pantanos y casas. Yo he valido para ser buen soldado. Yo he sido soldado mucho tiempo y sí que las órdenes hay que cumplirlas. Yo del político creo poco. En Franco creo porque lo demostró. Yo sigo sin entender. Entonces, usted dice lo que ahora tiene lo debe a Franco. ¿O qué digo? ¿Que Franco me quiso matar? No, me dio para vivir. Yo qué sé, sí, yo lo entiendo así, ahora vosotros lo entendéis de otra manera, pero yo de ahí no me bajo. Para ellos significa algo positivo. Este pueblo fue un empezar de nuevo de una nada a un cierto bienestar, a poder vivir, y lo relacionan. Pero me recuerda un poco lo que dice la gente aquí,
no todo en tiempo de Hitler fue malo. Construyó las autopistas. Ya. Pero aún así me parece un argumento muy flojo. Todos los dictadores han hecho quizás algo bueno en algún sitio. No por eso debemos honrar sus nombres. Para mí es eso, un dictador que suprimió, eso lo he vivido yo, las libertades de la gente, que causó miedo en gran parte de la población y que es responsable para toda una serie de crímenes contra la humanidad, que hoy día se pondría quizás en Holanda ante el Tribunal Internacional. Por supuesto, si hoy viviese Franco le harían el proceso en este tribunal. Es curioso que en España tenemos a Garzón, a este mundialmente conocido por las defensas de los derechos humanos en todo el mundo, a través de lo que pasó con Pinochet y con Argentina, por ejemplo, por no ir más lejos, pero que quiere hacer algo por recuperar la memoria histórica en su tierra y que no hay nada más que gente que le está impidiendo, que eso no tiene ningún derecho a hacerlo. Tiene derecho a condenar y a mandar a la cárcel a los generales argentinos y a los chilenos y a montones de gente en todo el mundo, pero en su casa no se puede hablar de las atrocidades de la época de la dictadura. Es algo que, claro, que para mucha gente es incomprensible. En el año 2008, el magistrado Baltasar Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo. El Tribunal Supremo admite entonces una querella contra este por prevaricación, presentada por las organizaciones de ultraderecha Falange Española y Manos Limpias. Garzón es suspendido de sus funciones y está a la espera de que se fije la fecha para su proceso. Sí. No, yo no me he enterado. Y esta mujer está salvada. Debemos parar a los jueces franquistas que quieren procesar al juez Garzón por la nulidad de los juicios franquistas. ¡Llegó a mi abuelo! ¿Me entrevista a alguien o no? Se llama democracia y no lo es. Cabrón chino, mató a mi padre. Jubilado. Tiene 40. Sin hacer nada. ¿Estuvo en la cárcel? ¿Su padre estuvo en la cárcel? Un año. ¿De qué le acusaban? De nada, por los papeles que tenemos, de nada. De nada. Tenemos toda la documentación, no tiene nada de eso. ¿Y usted ha podido hablar de esto, de los documentos? O sea, ¿qué siente ahora con lo que está pasando por la cárcel? Tenía que haber sido hace años. Lo que ha perdido Punto Radio. ¡Con nuestros caídos no se juega! 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 Buenas tardes, camaradas y amigos. En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente de la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia, el camarada Carlos Batres, que está aquí a mi derecha. Camaradas, la aprobación de esa basura llamada Ley de Memoria Histórica por parte de este Parlamento traidor jamás conseguirá borrar de nuestra memoria el sacrificio de los miles de falangistas. Ninguna ley, se llame como se llame, y la apruebe quien la apruebe, va a conseguir que los falangistas, que somos hombres y mujeres de honor, recordemos a quienes dieron lo mejor que tenían,
incluso su vida, para conseguir una España grande y libre. Cuando la situación se ponga comprometida y se quiera acabar con siglos de historia en común entre los pueblos de España, ninguna decisión administrativa ni ningún papel nos impedirá que la defendamos, incluso con las armas en la mano. ¿Nos ha llamado gentuza? Sí. ¿Por qué? Porque lo sois, cada uno lo que Yo soy sí, gentuza. sí, sí. Yo soy gentuza. Aparta. Bueno, no sé por qué ese señor nos ha llamado gentuza, pero yo quería preguntarle si podíamos hacerle un par de preguntas. Pero... Márchese. Márchese, en mi caso. Te quería preguntarle ¿por qué se ha organizado un acto como este hoy? ¿Por qué se ha organizado? Porque esto lo teníamos que haber organizado mucho antes. No lo podéis dejar parado, que no me entero de lo que vas a dejar para luego. No Está bien, leche. que lo está haciendo afuera. ¿Qué partido te está pagando para esto? Venga, iros a hacer vamos a escuchar. Es que fue el general Primo de Rivera, fue el padre de José Antonio. Si la unidad de España está en peligro, solo hay un camino, que es alzar por la causa de España a la juventud en pie de guerra. Con Falange Española por España. ¡Arriba España! ¡Arriba! Es que yo no tengo nada que ver con esto, pero nada. Yo soy abogado, ¿eh? Soy abogado, ¿ok? Ustedes, con esa cámara, acaban de presenciar un acto completo de apología del terrorismo. Han amenazado, injuriado y coaccionado con volver a tomar las armas. Y cada vez que paso por aquí y me encuentro con ese escudo, pregunto ¿hasta cuándo? ¿Por qué somos los diferentes? ¿Para cuándo dejamos de ser la vergüenza de Europa, sino del mundo? Viene gente por ahí, nos tenemos que ir porque son muy peligrosos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a usted. Gracias. En Nuevos Ministerios, sigo, y luego hacéis el montaje. Había hasta hace poquito una estatua a caballo del general Franco, hasta hace 3 años. Yo estuve todo un verano leyendo libros sobre la historia de la Guerra Civil Española y uno de los capítulos que más me impresionó fue como las tropas del general Franco, del golpista, las tropas criminales, bombardeaban desde la casa de campo la Gran Vía española, la destrozaban, mataban mujeres y niños inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto. Me indignó tanto como español este hecho criminal que presenté una reclamación en el Ayuntamiento de Madrid para que retiraran esa estatua, so pena de acusarles de apología del terrorismo. Y puse en mi escrito que era absolutamente inimaginable. En la principal avenida o centro urbano de Berlín, una estatua a favor de Adolf Hitler, Goebbels, Goering o Himmler, entre otros. Absolutamente imposible lo mismo de Mussolini en Roma o en ninguna otra ciudad. Que tengamos que estar diciendo aquí esto en el 2010, me lo cuenta un guionista de cine y no me lo creo, pero es verdad. Y tanto usted con la cámara como su compañera con el micrófono, aquí, hace un momento hemos pasado miedo. Y eso que había mucha policía. Pero en fin, no es un palacio de justicia, es un teatro de justicia. Espero que lo arreglen pronto. Dankeschön, auf Wiedersehen.